A continuación vamos a tratar el objeto de la compraventa. El objeto de la compraventa, dada su finalidad de intercambiar cosa por precio, está constituida por la cosa y por el precio. Por lo que a la cosa se refiere, pueden ser objeto del contrato de compraventa tanto las cosas corporales como las cosas incorporales, y ha de reunir las siguientes condiciones. Primero, ha de tener una existencia real o posible, es decir, actual o futura. El artículo 1460 se ocupa de la hipótesis de la pérdida de la cosa al tiempo de celebrarse la venta y dice que quedará sin efecto el contrato. Propiamente será inexistente por carecer del objeto, puesto que el vendedor se ve obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta. En cambio, si la pérdida es parcial, el comprador podrá optar entre desistir del contrato o reclamar la parte existente, abonando su precio en proporción al total convenido. Pero si el vendedor conocía estas circunstancias y no lo manifestó al comprador, es dudoso si se establece una alternativa entre la resolución y el cumplimiento en la parte que quede, rectificándose el contrato en cuanto al objeto y en cuanto al precio de esta última opción, o entre la nulidad por dolo del vendedor y esa rectificación. El verbo desistir más bien indica resolución, pero la terminología del código no es fiable en el sentido técnico. Más bien es un caso de reticencia dolosa del vendedor. Incurre en una deslealtad en la contratación con daño para el comprador, que ha podido realizar gastos o perdido otras oportunidades de satisfacer su interés por haber confiado en que celebraba un contrato válido y eficaz, y tendrá por ello una clara responsabilidad in contraendo. En segundo lugar, la cosa ha de estar determinada en los términos que establece en general el artículo 1273, el cual dice que el objeto de todo contrato debe ser una cosa determinada en cuanto a su especie. En concreto, el artículo 1445 exige que el objeto de la compraventa sea una cosa determinada, lo cual no debe interpretarse en el sentido que se trate de una cosa específica o individualmente determinada, puesto que también pueden ser objeto de la compraventa las cosas genéricas. Lo único preciso es la operación de concentración de la cosa dentro de un género. Finalmente, las cosas objeto de la compraventa han de ser de lícito comercio por mandato del artículo 1271. Como bien hemos mencionado anteriormente, el objeto de la compraventa puede ser también una cosa futura, ya que con carácter general su aptitud como objeto del contrato la declara el artículo 1271. Hemos de entender por tal que la cosa que se espera según el curso natural de los acontecimientos, pero que no existe en el momento de la celebración del contrato. Por ejemplo, A compra B la cosecha que producirá su finca el año próximo, o si A compra un piso en un edificio que se va a construir o que está ya en construcción. La circunstancia de ser objeto de la compraventa una cosa futura supone que si no llega a tener existencia, el vendedor no cumplirá su obligación de entrega, quedando sin causa la obligación del comprador de pagar el precio, por lo que se eximirá de su cumplimiento. Excusado es decir que ninguno de los derechos y obligaciones propios del contrato de compraventa se aplica hasta el momento en que exista su objeto. Pero es importante destacar que precisamente por su índole, la perfección de la compraventa de una cosa futura produce unas obligaciones de hacer en íntima conexión con la finalidad que se persigue. De una parte la negativa de no impedir el nacimiento de la cosa, y de otra la positiva, usualmente a cargo del vendedor, de desplegar una actividad para que llegue a tener existencia. Su incumplimiento doloso o culposo supondrá y cualificará el incumplimiento de la obligación de entrega, con la consiguiente acción de resarcimiento de daños en favor del comprador. La compraventa de una cosa futura es un negocio atípico por carecer de regulación legal, por lo que habrá que prestar atención a los pactos de las partes para fijar su contenido. Otro negocio atípico es el llamado empty pay, en la que el comprador se obliga a pagar el precio, llegue a existir o no
la cosa. Un ejemplo clásico es el de yo te doy 1000 por el producto que obtengas de la pesca de mañana. Esa obligación es la que la diferencia nítidamente de la emptio res peratae y la separa de la figura de la compraventa, pues si no hay pesca o caza, deberá pagarse el precio, lo que lleva a la emptios pay, hasta hacia el contrato aleatorio, tal y como lo define el artículo 1790. El pago del precio no es entonces obligación que tenga su causa en la entrega de la cosa, como en cualquier compraventa. Procedemos a tratar ahora de un caso específico como es la cosa ajena. ¿Qué repercusión tendrá en el contrato de compraventa el que la cosa no sea propia del vendedor? En este caso, el silencio del Código Civil es interpretado por la doctrina que niega que el vendedor tenga en él la obligación de transmitir la propiedad de la cosa al comprador como favorable a su tesis y, en consecuencia, estima que tal venta es válida y eficaz. No obstante, si el comprador perdiese la cosa por el ejercicio de la acción reivindicatoria, podrá accionar de evicción contra el vendedor, reparándose así los perjuicios que haya sufrido. Si no se ejercitase por el veros dominus la acción reivindicatoria, el comprador podrá adquirir el dominus por usucapión, salvo que esté amparado en su adquisición a non domino por los principios protectores de la apariencia. Por tanto, antes de que se produjesen los hechos de donde surge el derecho de evicción, el comprador carecería de toda acción contra el vendedor, aunque descubriese que la cosa no le pertenecía a éste, salvo que el vendedor fuese de mala fe. Todo lo que tiene es la facultad de suspender el pago del precio según el artículo 1502. Sin embargo, no parece que haya una conexión necesaria entre la validez de la venta de la cosa ajena y la inexistencia de la obligación del vendedor de transferir la propiedad. El silencio del código puede deberse a que el contrato de compra-venta es meramente productor de obligaciones. El vendedor contrae la obligación de entrega de una cosa que puede ser entonces de su propiedad o puede adquirirla posteriormente para cumplir con aquella obligación. Partiendo del presupuesto de que el vendedor contrae esa obligación, el contrato de compra-venta que recayese sobre una cosa ajena puede ser anulado antes de que se produzca la evicción, bien por dolo del vendedor, que sabe que no es propia y no lo ha manifestado el comprador, o por error del comprador al creerla del vendedor y por ello celebrar el contrato. Si a su perfección siguió la entrega, también podrá resolverse al no haber existido un verdadero y propio cumplimiento de la obligación de dar por carecer el vendedor del poder de disposición de la cosa. Lo que no parece justo es que el comprador no pueda accionar contra el vendedor hasta que el verdadero dueño le reivindique la cosa. En cuanto al precio, el artículo 1445 dice que el precio de la compraventa debe ser cierto en dinero, sino que lo represente, pero no obliga que cuantitativamente se determine en el momento de la celebración del contrato, siempre que no haya necesidad de un nuevo acuerdo posterior para fijarlo, pues entonces no se entendería perfeccionar la compraventa con anterioridad, ni que su señalamiento se deje al arbitrio de uno de los contratantes, como especifica el artículo 1449. En cambio, se autoriza a estos para que pacten en el contrato de compraventa el procedimiento mediante el cual el precio se determinará posteriormente sin la influencia exclusiva de sus voluntades. El precio no es determinado, sino determinable hasta entonces. Así, por ejemplo, cuando se fija con referencia a una cosa cierta o se señala el que la cosa vendida tenía en un determinado día, bolsa o mercado, o en un tanto mayor o menor que este precio, incluso puede pactarse que el precio sea el que viene practicando normalmente el vendedor si se trata de una cosa que él suele vender habitualmente.
Es lícito remitirse al arbitrio de persona determinada para la fijación del precio cuya decisión es obligatoria para los contratantes. Si aquella no quisiera o no pudiera señalarlo, quedará ineficaz el contrato, como advierte el artículo 1447. El tercero ha de fijar el precio en relación con el momento de la perfección del contrato, salvo pacto en contrario. En defecto de expresión sobre el tipo de arbitrio a que debe sujetarse en su actuación, esa persona ha de entenderse que será de equidad, con la posibilidad de impugnar la decisión cuando evidentemente haya faltado a ella. También procederá a la impugnación si no se ha sujetado a las instrucciones que las partes le hayan dado para llevar a cabo su cometido. El precio no ha de ser necesariamente el justo. Nuestro Código Civil sigue en este punto los principios de la economía liberal, según los cuales las cosas valen lo que por ellas se paga. No obstante, el intervencionismo del Estado es una realidad constante en nuestro tiempo, y una de sus múltiples facetas la constituye la fijación del precio de los bienes y servicios. Entonces, ¿será nula la compraventa con precio superior al legal? La jurisprudencia se orienta actualmente en el sentido de estimar la nulidad parcial de la cláusula relativa al precio y su sustitución por el precio legal, pero en esta materia debería tenerse en cuenta la regulación legal de la nulidad de los contratos con causa lícita, dispuesto en los artículos 1305 y 1306, que se tiende a olvidar por no estimarse justa. Cuando no exista disposición que controle el precio y por tanto se deje su formación al libre juego de las fuerzas del mercado, habrá de estarse a lo prevenido en la legislación sobre prácticas restrictivas de la competencia, si mediante ellas da lugar la fijación de precios. Procedemos ahora a la explicación de la perfección del contrato de compraventa. El contrato de compraventa debe entenderse por regla general como consensual. Se deduce así de las reglas establecidas en los artículos 1254 y 1258 y de la inexistencia de una regla especial para este tipo de contratos al que nos referimos. El artículo 1450 corrobora la idea de la perfección consensual al decir que la venta se perfecciona entre comprador y vendedor y será obligatoria para ambos si hubieran convenido en la cosa objeto del contrato y en el precio, aunque ni el uno ni el otro se hayan entregado. Excluye el precepto legal citado la idea de que en la compraventa puede existir una datio rei como elemento de la perfección. En los casos en que el artículo 1280 primero exige la constancia de la compraventa en documento público, de acuerdo con el sentido dado a estos preceptos por la jurisprudencia, la documentación pública no es un requisito de perfección, sino meramente un trámite para la posterior ejecución del contrato. Se aplica pues lo dispuesto en el artículo 1279 y los contratantes, después de haber celebrado consensualmente el contrato, pueden compelerse recíprocamente a llenar aquellas formas mediante la acción de elevación de contrato a un documento público, que es una acción personal derivada del contrato ya celebrado. Esta idea concuerda, por lo demás, con la base 20 de la Ley 11 de mayo de 1888, según la cual el contrato continuará sometido al principio de que la simple coincidencia de voluntades entre los contratantes establece el vínculo, aun en aquellos casos en que se exigen solemnidades determinadas para la transmisión de las cosas o los otorgamientos de escrituras. La regla general de la consensualidad no es, sin embargo, una regla de carácter imperativo. Nada impide que las partes puedan retrasar el momento de perfección del contrato al momento de otorgamiento de un documento, sea este público o privado. Si el pacto de documentación previa y de fijación del momento de perfección en la suscripción del documento se ha producido expresamente, no existe ningún tipo de dificultad y habrá que atenerse a él. A falta de pacto expreso, una voluntad implícita de las partes de subordinar el consentimiento contractual a la firma del documento puede inducirse del sentido de sus declaraciones anteriores o de sus comportamientos concluyentes.